Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia, la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo resucitado esté siempre con ustedes. Al participar en estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozo la esperanza el día de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Primera lectura. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonas a la muerte.
ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Pues bien, a este Jesús lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y le ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón, y mi alma y mi cuerpo vivirán tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman a Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios ha elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. 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 La paz del Señor esté siempre con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos
11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les explicó las Escrituras, les explicó todos los pasajes de la Escritura que a él se referían. Se acercaron cerca del pueblo a donde se dirigían. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían unos a otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Senta. La palabra de Dios nos reúne nuevamente en torno al altar de Dios. Nos cuenta el Evangelio que los discípulos que iban a Emaús lo reconocieron al partir el pan. Vemos como en el camino de Emaús, en el día de la Pascua, ciertamente los discípulos valoraban a Jesús con su condición de profeta y se admiraban de sus palabras y de sus obras, se admiraban del sólido liderazgo que poseía, y esto mismo lo sumergía en una confusión tremenda. La historia de Israel estaba llena de grandes personajes, como lo cuenta la lectura que hemos escuchado, como lo está la historia de la humanidad, y esto nos lleva a la fe, para descubrir cómo Dios va obrando en la historia, en cada persona y en cada miembro que Él manda a su pueblo.
de tal forma que todos los hombres de cualquier época han muerto y Jesús era uno más, y esto desconcertaba a los discípulos. Ellos, en su ceguera, por falta de fe, los llevaba a un estado de escepticismo y pensaban que su discipulado había terminado y había sido un fracaso, y esto mismo los alejaba de su vocación a la cual habían sido llamados. Los seguidores de Jesús estaban desanimados, pero Jesús es paciente con ellos, animándolos para seguir la misión que se les había encomendado. Jesús los iba educando por el camino de Emaús con la Sagrada Escritura, que era la palabra dulce que jamás pudieron oírse, y les dice: qué necios y qué torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Les faltaba humildad y confianza en Dios para descubrir lo que Dios les transmitía por la Biblia. Y Jesús les ofrece de nuevo, con su presencia, el anuncio de la buena nueva, y esta vez sí la recibieron con gozo en el encuentro amoroso del resucitado. Y se quedó con ellos y lo descubrieron al bendecir el pan y vino, y se los dio como alimento para la vida del Espíritu. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Su fe se avivó de golpe y se fortificaba todavía más con la transmisión de los 11 apóstoles reunidos en Jerusalén, que a coro proclamaban: esta es la verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Cleofás y sus compañeros relataron lo que les había pasado por el camino y cómo en la casa lo habían reconocido al partir el pan. Ciertamente la resurrección de Jesús les dio la vida de fe que por sí solos nunca hubieran alcanzado. Entendieron entonces que por la fe lograron la liberación. Es lo que nosotros debemos de descubrir, que por la fe debemos descubrir nuestra liberación de toda atadura, de toda ceguera espiritual que nos ata para no obrar conforme Dios lo quiere. Dios tiene sus caminos, pero no tratamos de descubrirlos. Por eso pidámosle al Señor que, así como los discípulos de Jesús lo reconocieron al explicarle las Escrituras y al partir el pan, que nosotros que hacemos diariamente esto, nos ayude a creer para vivir las Escrituras, a creer para vivir el amor en la fraternidad, a creer para ser una iglesia más fraterna y justa, y en la unidad de la fe busquemos hacer la voluntad del Padre. Que esta sea hoy nuestra misión, hacer realidad lo que hoy hemos escuchado. De pie. Hermanos, elevemos nuestra plegaria. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? Sí. Pues bien, esta es nuestra fe, estas son las verdades que cada uno de nosotros nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que como los discípulos de Emaús sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes, como aquellos discípulos, anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús,
Para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene del gozo del Espíritu Santo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día has reunido a tu iglesia, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentamos. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad. Hoy te lo presentamos para que tú seas quien lo convierta en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Que así como el vino se mezcla con el agua, Señor, participemos nosotros de la divinidad de que Él quiso compartirlo. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Hoy te lo presentamos para que tú seas quien lo convierta en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis pecados y quedaré purificado. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a los ojos de Dios. Recibe los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que a ti, a quien debes su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó la muerte, resucitando restauró la vida. Por eso te alabamos con los ángeles y arcángeles, diciendo sin cesar: Santo. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Santifica con la efusión de tu Espíritu tus dones, de manera que sean para nosotros cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de la pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida, el cáliz de eterna salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Carlos, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévalo a la perfección por medio del amor. Ten presente, Señor, a nuestra comunidad parroquial. Fortalécela en la fe, ilumínala con tu palabra para que en ella encuentre el camino, la verdad y la vida. Remedia sus necesidades, tanto materiales como espirituales. A nuestros hermanos que descansan en las criptas de este templo, concédeles el lugar de la luz y de la felicidad, junto con Viviana Martínez Delgado, Maite Uribe. Concédeles participar ya del reino prometido. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, aguardemos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, que quita. Hermanos, este es el Cordero de Dios. Es Cristo que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Yo soy digno de que entres en mi casa, por una prueba de gloria vas a la paz. El cuerpo y la sangre, Señor Jesucristo, guarda mi alma para la vida eterna.
Oremos. Dígnate, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que tú has dignado renovar con estos misterios de la vida eterna, y concede a estos hijos tuyos aquí presentes llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado.